La fotografía llegó por correo al periódico El Universal de México el 14 de marzo de 1983, 5 meses después de que San Jerónimo del Silencio perdiera a sus 847 habitantes. No había remitente. El sobre llevaba el sello postal de Puebla, pero la oficina de correos no tenía registro de quién lo había enviado. La imagen mostraba la plaza central del pueblo, tomada desde el campanario de la iglesia. En el centro, dispuestos en círculos perfectos alrededor de la fuente colonial, se veían los 847 pares de zapatos que las autoridades habían encontrado el 23 de octubre de 1982. Pero había algo en la fotografía que los investigadores nunca habían reportado oficialmente: sombras humanas proyectadas sobre el suelo, como si 847 personas invisibles estuvieran paradas junto a sus zapatos. El editor del periódico, Roberto Mendoza, decidió no publicar la imagen. «Hay cosas que es mejor no mostrar al público», declaró años después, «pero tampoco pude tirarla. Algo me decía que era importante guardarla». 20 años después, cuando Roberto revisó sus archivos personales, la fotografía había cambiado. Las sombras ya no estaban ahí. En su lugar, 847 pares de zapatos vacíos rodeaban una fuente que reflejaba un cielo completamente negro, aunque el resto de la imagen mostraba un día soleado. San Jerónimo del Silencio había comenzado a manifestarse mucho antes de que sus habitantes desaparecieran. Los primeros signos se remontan a enero de 1982, cuando Carmela Rodríguez, de 8 años, llegó a la escuela primaria con un dibujo que perturbó profundamente a su maestra, la señorita López. El dibujo mostraba el pueblo visto desde arriba, pero con una precisión arquitectónica imposible para una niña de su edad. Cada casa, cada calle, cada árbol estaba representado con exactitud cartográfica. Pero en el centro del dibujo, donde debería estar la fuente de la plaza, Carmela había dibujado un agujero negro perfectamente circular. Le pregunté qué era ese círculo negro, recordaría la señorita López en una entrevista años después. Carmela me dijo: «Es por donde se van las voces cuando ya no tienen a quién hablarle». No entendí qué quería decir, pero algo en su forma de decirlo me provocó escalofríos. Durante las siguientes semanas, otros niños de la escuela comenzaron a entregar dibujos similares. Todos mostraban el pueblo desde una perspectiva aérea imposible de conocer para ellos, y todos incluían el mismo agujero negro en el centro de la plaza. Cuando la señorita López preguntó de dónde habían sacado esa imagen, los niños dieron respuestas inquietantemente similares. «Lo vimos en el sueño donde caminamos hacia arriba». ¿Alguna vez sentiste que el silencio guardaba algo que nadie dijo? El doctor Emilio Ramírez llevaba 4 años como médico rural en San Jerónimo del Silencio cuando comenzó a documentar lo que él llamó el fenómeno de las consultas nocturnas. A partir de febrero de 1982, familias completas empezaron a llegar a su consultorio en plena madrugada, no porque tuvieran emergencias médicas, sino porque necesitaban hablar con alguien que no fuera del pueblo. «Era extraño», escribió el doctor Ramírez en su diario personal, encontrado años después entre sus pertenencias. Llegaban a las 2, 3 de la mañana, familias enteras, padres con hijos pequeños, todos completamente despiertos, como si fuera mediodía. Nunca parecían cansados, y todos me contaban la misma historia. Habían soñado que venían a verme. Las consultas nocturnas seguían un patrón específico. Las familias entraban en silencio, se sentaban en las sillas de la sala de espera y esperaban su turno con una paciencia antinatural. Cuando el doctor los atendía, no hablaban de síntomas físicos, hablaban de sensaciones. «Don Emilio», le dijo Joaquín Herrera, un agricultor de 45 años, durante una de estas visitas nocturnas, «¿usted cree que es posible sentir nostalgia por algo que todavía no ha pasado?» «Doctorcito», le preguntó la señora Esperanza Jiménez, ¿es normal extrañar un lugar donde nunca has estado? «Doctor», le consultó el joven Pedro Martínez, «¿por qué siento que mis pies conocen un camino que mis ojos nunca han visto?» El doctor Ramírez intentó racionalizar estas visitas como manifestaciones de ansiedad colectiva o estrés por el aislamiento geográfico del pueblo. Pero cuando él mismo comenzó a tener los sueños, su perspectiva médica empezó a resquebrajarse. «Anoche soñé que caminaba con todos mis pacientes hacia un lugar luminoso en las montañas.
escribió en su diario el 15 de agosto de 1982. En el sueño, yo sabía exactamente por qué estábamos caminando y hacia dónde íbamos. Era la cosa más natural del mundo, pero al despertar, solo recuerdo la sensación de propósito absoluto. Como si finalmente hubiera encontrado la respuesta a una pregunta que llevaba toda la vida haciéndome sin saberlo. Las últimas páginas del diario del Dr. Ramírez se vuelven cada vez más crípticas. Su letra, normalmente ordenada por años de escribir recetas médicas, se transforma en trazos urgentes, casi desesperados. Los síntomas son evidentes ahora. No es enfermedad, es reconocimiento. El pueblo no está enfermando, se está recordando. Hoy examiné a la niña Carmela. Su corazón late al ritmo de algo que no puedo medir con mis instrumentos. Late como si estuviera sincronizado con un sonido que viene de muy lejos o de muy adentro. Ya no duermo, pero no es insomnio, es expectativa. Como cuando eras niño la noche antes del Día de Reyes, pero multiplicado por algo que no tiene nombre. Su última entrada, fechada el 22 de octubre de 1982, consistía en una sola línea. Mañana entenderemos lo que siempre supimos. El padre Jacinto Herrera había notado cambios en las confesiones de sus feligreses desde marzo de 1982. Durante 23 años de ministerio en San Jerónimo del Silencio, había escuchado los pecados y preocupaciones típicos de una comunidad rural, disputas entre vecinos, pequeñas infidelidades, preocupaciones económicas, envidias menores, pero desde la primavera de ese año, las confesiones habían tomado un cariz completamente diferente. Padre, vengo a confesar que he estado soñando con un lugar que no existe, pero que conozco mejor que mi propia casa, le dijo Esperanza Jiménez durante una confesión matutina. Padre, necesito contarle que mis manos han estado haciendo cosas sin que mi mente se los ordene. Ayer preparé una maleta con ropa que nunca uso, como si me fuera a ir de viaje. Pero no tengo planes de viajar a ningún lado, confesó Carmen Delgado, la comerciante del pueblo. Padre, creo que estoy pecando con los pensamientos, pero no son mis pensamientos, son de alguien que vive dentro de mí y que sabe cosas que yo no sé, le contó Aurelio Mendoza, el carpintero local. El padre Jacinto comenzó a documentar estas confesiones en un cuaderno separado, que tituló Testimonios de la Transformación. En sus notas escribió: no son confesiones en el sentido tradicional, son revelaciones, como si mis feligreses estuvieran descubriendo verdades sobre sí mismos que habían estado ocultas durante años. Si algo así te tocó alguna vez, escribe "yo me acuerdo" en los comentarios. Pero el cambio más dramático en el comportamiento de los habitantes de San Jerónimo del Silencio se manifestó en sus rutinas nocturnas. Desde agosto de 1982, prácticamente toda la población había desarrollado el hábito de salir de sus casas después de medianoche para caminar por las calles del pueblo. No era un evento social, no hablaban entre ellos, simplemente caminaban en silencio, siguiendo rutas aparentemente aleatorias que se repetían noche tras noche con precisión matemática. Las familias completas participaban, abuelos, padres, madres, niños, todos caminando en una especie de procesión silenciosa que duraba exactamente 2 horas y media. El único testigo externo de estas caminatas nocturnas fue Esteban Morales, el conductor del autobús que conectaba San Jerónimo del Silencio con Puebla. Esteban había comenzado a hacer viajes nocturnos especiales para transportar mercancía, y en varias ocasiones se había hospedado en el pueblo. La primera vez que lo vi pensé que era algún tipo de festividad religiosa que yo desconocía, declaró Esteban ante las autoridades después de la desaparición. Pero no había música, no había cantos, no había celebración, solo gente caminando en completo silencio, como si estuvieran siguiendo instrucciones que solo ellos podían escuchar. Lo que más perturbó a Esteban fue la expresión en los rostros de los caminantes nocturnos. No parecían dormidos, pero tampoco parecían completamente despiertos. Era como si estuvieran concentrados en algo muy importante que sucedía en un lugar que yo no podía ver. Las caminatas nocturnas siguieron el mismo patrón durante 2 meses. Comenzaban a las 12:30 de la madrugada y terminaban exactamente a las 3:00. Pero la noche del 21 de octubre de 1982, algo cambió. Según el testimonio de Esteban, que se había quedado a dormir en el pueblo esa noche,
Las caminatas comenzaron a las 12:30 como siempre, pero no terminaron a las 3:00. Esperé hasta las 4:00, luego hasta las 5:00, declaró Esteban. La gente siguió caminando toda la noche, pero ya no estaban caminando por las calles del pueblo, estaban caminando hacia las montañas, en fila india, como hormigas siguiendo un rastro invisible. Esteban fue el último testigo que vio con vida a los habitantes de San Jerónimo del Silencio. Su testimonio oficial terminaba con una observación que los investigadores catalogaron como posible alteración perceptual por estrés. Cuando salieron del pueblo, parecía que sabían exactamente a dónde iban. Caminaban con la seguridad de quien regresa a casa después de un viaje muy largo. A las 6:47 de la mañana del 23 de octubre de 1982, María Dolores Vázquez subió al autobús de Esteban Morales con destino a San Jerónimo del Silencio. Llevaba 3 cuadernos nuevos, un crucifijo de plata y una fotografía donde sonreía junto a sus compañeras de la Normal Superior. Cuando llegaron al pueblo 2 horas después, las calles estaban vacías, las puertas abiertas, y en la plaza central había 847 pares de zapatos, dispuestos en círculos perfectos alrededor de la fuente colonial. María Dolores Vázquez se bajó del autobús, caminó hacia la plaza, dejó su bolso junto a los zapatos, se quitó sus zapatos negros de maestra y los colocó cuidadosamente al final del círculo exterior. Luego caminó descalza hacia las montañas, siguiendo el mismo sendero invisible que habían tomado los demás. Esteban Morales la vio alejarse hasta que su figura se perdió entre los árboles. Esperó 2 horas. Después regresó a Puebla para reportar lo que había presenciado. Cuando las autoridades llegaron al pueblo al día siguiente, encontraron 848 pares de zapatos alrededor de la fuente. La primera expedición oficial para investigar la desaparición de San Jerónimo del Silencio llegó el 25 de octubre de 1982, 2 días después del evento. El equipo estaba compuesto por 12 personas, agentes del Ministerio Público, antropólogos de la UNAM, un psiquiatra forense y 2 guías locales que conocían las montañas circundantes. Lo que encontraron desafió cualquier explicación lógica. Los zapatos seguían en la plaza, exactamente como los había dejado Esteban Morales en su testimonio. Pero durante la noche del 24 al 25 de octubre, algo había sucedido. Cada par de zapatos ahora contenía una pequeña cantidad de tierra fresca en su interior, la misma tierra de composición mineral imposible que habían encontrado en las puertas de las casas, tierra de las cumbres más altas de la Sierra Madre Oriental. Era como si alguien hubiera llenado los zapatos con puñados de tierra durante la noche, escribió en su informe el antropólogo Dr. Carlos Mendoza. Pero la tierra no estaba simplemente depositada dentro de los zapatos, estaba compactada, como si 847 personas hubieran caminado largas distancias con esa tierra pegada a sus pies descalzos. El análisis posterior reveló algo aún más perturbador. Mezclada con la tierra, había fibras textiles que correspondían exactamente a la ropa que vestían los desaparecidos el día de su partida, según las descripciones proporcionadas por Esteban Morales. Pero la expedición no se limitó a examinar la plaza. Siguieron el sendero que, según el testimonio del conductor del autobús, habían tomado los habitantes del pueblo. El rastro era claramente visible. 48 pares de pies descalzos habían dejado huellas en la tierra húmeda que conducían hacia las montañas del norte. Las huellas se extendían por exactamente 12 kilómetros, siguiendo un sendero que los guías locales juraron que nunca había existido antes. «Conozco estas montañas desde que era niño», declaró Rubén Castillo, uno de los guías. «Este sendero no estaba aquí la semana pasada. Es imposible que se haya formado naturalmente en tan poco tiempo». El sendero terminaba abruptamente en un claro circular perfecto, rodeado de árboles centenarios que formaban una barrera natural impenetrable. En el centro del claro había una depresión circular en la tierra, de aproximadamente 10 metros de diámetro, como si algo muy pesado hubiera presionado el suelo desde arriba. La depresión estaba llena de agua cristalina, que reflejaba el cielo con una claridad antinatural, escribió el doctor Mendoza. Pero cuando intentamos medir la profundidad del agua, nuestras cuerdas de 50 metros no tocaron fondo. Era como si el agua fuera un espejo líquido suspendido sobre un abismo infinito. Alrededor de la depresión circular
Encontraron evidencias que confirmarían las pesadillas de los investigadores durante años. 848 pequeños montones de ropa, doblada cuidadosamente, como si sus dueños se hubieran desvestido con calma y deliberación. La ropa de María Dolores Vázquez estaba allí también, su vestido azul de maestra, sus medias, su ropa interior, todo doblado con la misma precisión meticulosa que caracterizaba el resto. Pero no había cuerpos, no había rastros de violencia, no había señales de lucha o forcejeo. Era como si 848 personas hubieran decidido simultáneamente despojarse de todo lo que las conectaba con el mundo material y simplemente desvanecerse. ¿Alguna vez sentiste que algunos lugares guardan memorias que no son tuyas? El psiquiatra forense Dr. Raúl Vega había sido incluido en la expedición para evaluar posibles explicaciones psicológicas del fenómeno. Su especialidad era el análisis de comportamientos colectivos anómalos y había trabajado en casos de histeria masiva y sugestión grupal. Pero lo que encontró en San Jerónimo del Silencio excedía cualquier marco teórico conocido. He estudiado casos de suicidios colectivos, migraciones impulsivas, episodios psicóticos grupales, escribió en su reporte confidencial, pero nunca había visto evidencia de una decisión colectiva tan organizada y tranquila. No hay signos de coerción, pánico o alteración mental. Es como si 848 personas hubieran tomado la decisión más natural del mundo. Durante su estancia en el pueblo, el Dr. Vega experimentó lo que él describió como interferencias perceptuales significativas. La primera noche que durmió en la casa del Dr. Ramírez, comenzó a tener los mismos sueños que habían reportado los habitantes desaparecidos. Soñé que caminaba con ellos hacia el claro en las montañas, escribió en su diario personal. En el sueño, no era un psiquiatra estudiando un caso, era uno más del grupo, y sabía exactamente por qué estábamos caminando. Había una lógica perfecta en todo lo que estábamos haciendo, una lógica que se desvanecía completamente al despertar, pero que durante el sueño era tan evidente como una ecuación matemática. Las noches siguientes, los sueños se intensificaron. El Dr. Vega comenzó a documentar sus experiencias oníricas con la misma metodología científica que aplicaba a sus pacientes. Segundo sueño, estoy parado en el claro circular. El agua de la depresión refleja no el cielo de arriba, sino otro cielo diferente, más luminoso. Sé que debo entrar al agua, pero no siento miedo. Siento alivio, como si finalmente fuera a llegar a casa después de un exilio muy largo. Tercer sueño. Camino con los habitantes del pueblo, pero ahora puedo ver sus rostros claramente. No son expresiones de trance o hipnosis, son expresiones de reconocimiento profundo, como si después de años de sentirse perdidos, finalmente hubieran encontrado el lugar al que siempre habían pertenecido. Cuarto sueño. Estoy en el agua de la depresión. No me hundo, pero tampoco floto. Estoy suspendido en un punto intermedio, y desde ahí puedo ver que el agua es en realidad un pasaje hacia otro lugar. Un lugar que no está arriba ni abajo, sino en una dirección que no tiene nombre en ningún idioma. La mañana del quinto día, el Dr. Vega abandonó súbitamente la expedición. Su última nota oficial decía: he decidido suspender mi participación en esta investigación por motivos de salud personal. Pero en su diario privado escribió algo muy diferente. Ya no puedo mantener la distancia profesional necesaria. Los sueños no son síntomas de alteración mental, son recuerdos de algo que está por venir. Si me quedo un día más, voy a caminar hacia el claro y no voy a regresar. El Dr. Vega nunca publicó oficialmente sus hallazgos sobre San Jerónimo del Silencio. Cuando colegas suyos le preguntaron años después sobre el caso, respondía invariablemente: hay fenómenos que están más allá del alcance de la psiquiatría. Mi consejo profesional es no investigar lugares donde la realidad se comporta de manera diferente. Pero la expedición oficial no fue la única que visitó San Jerónimo del Silencio en los meses siguientes a la desaparición. Investigadores independientes, periodistas curiosos y buscadores de fenómenos paranormales llegaron al pueblo en un flujo constante durante 1983. La mayoría se marchaba después de 1 o 2 noches, reportando sensaciones incómodas o atmósferas opresivas, pero algunos se quedaban más tiempo, y de esos algunos nunca regresaban.
El primer caso documentado fue el de Roberto Sánchez, un periodista de investigación de la Ciudad de México que llegó a San Jerónimo del Silencio en enero de 1983 para escribir un artículo sobre los misterios sin resolver de México. Sánchez era conocido por su escepticismo y su aproximación racional a fenómenos aparentemente inexplicables. Su último artículo, enviado por telegrama a su editor el 15 de enero, decía: «He encontrado evidencias que sugieren que la desaparición de San Jerónimo del Silencio no fue un evento aislado, sino parte de un patrón que se repite cíclicamente. Los archivos parroquiales contienen registros de eventos similares cada 50 años, desde 1732. Necesito más tiempo para investigar. Extiendo mi estancia una semana más». Roberto Sánchez no envió ningún otro telegrama. Cuando su editor envió a alguien a buscarlo, encontraron su equipo de camping intacto en la plaza del pueblo, junto a los zapatos que seguían dispuestos en círculos perfectos. Su libreta de apuntes estaba abierta en la última página, donde había escrito: «Finalmente entiendo, no vinieron a llevárselos, vinieron a llamarlos de vuelta». Las autoridades locales comenzaron a restringir el acceso a San Jerónimo del Silencio después de la desaparición de Roberto Sánchez, oficialmente por motivos de seguridad y para preservar la integridad de las investigaciones en curso; extraoficialmente, porque cada persona que se quedaba más de 3 noches en el pueblo corría el riesgo de no regresar jamás. Si tú también crees que algunos recuerdos no mueren, escribe «Yo vi la señal» aquí abajo. Los archivos municipales de Puebla contienen registros inquietantes sobre los casos de San Jerónimo durante 1983 y 1984. 12 personas más desaparecieron después de visitar el pueblo. Investigadores, curiosos, familiares de los desaparecidos originales que habían llegado buscando respuestas. En todos los casos, el patrón era idéntico. Llegaban con propósitos racionales: investigación, duelo, curiosidad. Se quedaban más tiempo del planeado, comenzaban a reportar sueños extraños y finalmente caminaban hacia las montañas sin llevarse sus pertenencias. La última desaparición documentada fue la de Carmen Vázquez, hermana mayor de María Dolores, que llegó al pueblo en abril de 1984 para recoger las pertenencias personales de su hermana. Carmen era una mujer práctica, madre de 3 hijos, que no creía en supersticiones ni tonterías. Su intención era pasar una noche en el pueblo, recoger el bolso y la ropa de María Dolores y regresar a su casa en Cholula. Su esposo, Miguel Herrera, recibió una carta de Carmen 3 días después. «Querido Miguel, no sé cómo explicarte lo que está pasando aquí, pero necesito que entiendas que no es lo que pensábamos. María Dolores no está perdida. Está exactamente donde tiene que estar. He estado soñando con ella todas las noches desde que llegué. En los sueños me muestra el lugar donde está ahora. Es un lugar hermoso, lleno de luz, donde todos los que vinieron antes están esperando. Me dice que nuestros padres están ahí también, y los padres de nuestros padres, y toda la gente del pueblo que desapareció en 1932. Dice que es hora de reunirse. Miguel, sé que esto suena como locura, pero por primera vez en mi vida siento que estoy exactamente donde tengo que estar. Cuida a los niños. Diles que mamá fue a encontrarse con la tía María Dolores y que algún día van a entender. Te amo más de lo que las palabras pueden decir, pero hay amores que trascienden las palabras y el tiempo. Espérame». Miguel Herrera llegó a San Jerónimo del Silencio al día siguiente de recibir la carta. Encontró las pertenencias de Carmen cuidadosamente dobladas en la plaza, junto a los otros zapatos. Su ropa formaba el montón número 849. Miguel no se quedó a pasar la noche en el pueblo. Regresó inmediatamente a Cholula y nunca habló públicamente de lo que había visto. Pero en una entrevista privada concedida años después, a un investigador de fenómenos anómalos confesó: «Cuando vi la ropa de Carmen doblada con tanta precisión, supe que ella había tomado la decisión correcta. No puedo explicar por qué lo supe, pero lo supe, y por un momento estuve tentado de quedarme también». En mayo de 1984, las autoridades federales declararon San Jerónimo del Silencio como zona restringida y cerraron todos los accesos al pueblo, oficialmente para proteger el sitio arqueológico y los vestigios históricos, extraoficialmente para evitar más desapariciones. La medida funcionó durante casi 2 décadas.
San Jerónimo del Silencio permaneció vacío, vigilado ocasionalmente por patrullas rurales que se limitaban a verificar que no hubiera intrusos y que se marchaban antes del anochecer. Pero los sueños no se detuvieron con el cierre del pueblo. A partir de 1985, personas de pueblos cercanos comenzaron a reportar sueños recurrentes donde caminaban hacia San Jerónimo del Silencio, siguiendo el mismo sendero que habían tomado los desaparecidos. Los sueños eran tan vívidos que muchos despertaban con tierra en los pies y con la sensación de haber caminado durante horas. El fenómeno se extendió gradualmente a localidades más distantes. Para 1990, había reportes de sueños similares en todo el estado de Puebla. Para 1995, llegaron reportes desde Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México. El patrón era siempre el mismo. Personas sin ninguna conexión previa con San Jerónimo del Silencio comenzaban a soñar que caminaban hacia el pueblo siguiendo un sendero de luz. En los sueños, sabían exactamente por qué estaban caminando y se sentían llenos de propósito y alegría. Al despertar, solo recordaban la sensación de estar dirigiéndose hacia casa después de un exilio muy largo. La mayoría de estas personas nunca visitaron físicamente San Jerónimo del Silencio, pero todas coincidían en una descripción. En sus sueños, el pueblo estaba lleno de gente. Toda la gente que había desaparecido estaba ahí, viviendo una existencia luminosa y completa en un lugar que era San Jerónimo del Silencio, pero también era algo más, algo que no tenía nombre en ningún idioma conocido. El 15 de junio de 2003, 21 años después de la desaparición masiva, algo extraordinario sucedió en San Jerónimo del Silencio. Los sensores sísmicos de la Universidad Nacional registraron una anomalía en la zona. No movimientos telúricos, sino vibraciones rítmicas que duraron exactamente 2 horas y media, el mismo tiempo que habían durado las caminatas nocturnas de 1982. Las vibraciones seguían un patrón que los geólogos no pudieron explicar. 848 pulsos sincronizados, como si 848 personas estuvieran caminando al unísono en el lugar exacto donde había estado el pueblo. El doctor en sismología, Rafael Moreno, del Instituto de Geofísica de la UNAM, dirigió un equipo para investigar la anomalía. Lo que encontraron desafió todos los conocimientos científicos sobre comportamiento sísmico. Las vibraciones no provenían del subsuelo, como sería normal en cualquier fenómeno geológico, venían de la superficie, como si algo estuviera caminando sobre la Tierra con un peso específico calculable, el peso promedio de 848 personas adultas. Pero San Jerónimo del Silencio seguía oficialmente deshabitado. Las patrullas de vigilancia confirmaron que no había actividad humana en el área. Los sensores infrarrojos no detectaron presencia de personas o animales. Sin embargo, cada 23 de octubre, los instrumentos registraban las mismas vibraciones rítmicas durante exactamente 2 horas y media. Es como si los habitantes del pueblo siguieran ahí, escribió el doctor Moreno en su informe preliminar. Como si siguieran realizando sus caminatas nocturnas, pero en una dimensión que nuestros instrumentos pueden detectar, pero nuestros ojos no pueden ver. La investigación sismológica reveló un detalle aún más perturbador. Las vibraciones no solo se repetían cada 23 de octubre, también se manifestaban cada vez que alguien con susceptibilidad específica se acercaba al pueblo. El doctor Moreno desarrolló una teoría que nunca se atrevió a publicar oficialmente. Ciertos individuos parecen activar una respuesta en el lugar, como si San Jerónimo del Silencio reconociera a personas que están destinadas a formar parte de su población invisible. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te estaba esperando desde antes de que nacieras? Entre las personas que mostraron susceptibilidad específica estaba Ana Luz Herrera, nieta del padre Jacinto Herrera, el párroco que había desaparecido en 1982. Ana Luz tenía 16 años cuando comenzó a tener los sueños en 2004, exactamente 22 años después de la desaparición de su abuelo. Al principio pensé que eran pesadillas relacionadas con el trauma familiar, declaró Ana Luz en una entrevista concedida años después. Pero no eran pesadillas, eran los sueños más hermosos y tranquilos que había tenido en mi vida. Soñaba que mi abuelo me mostraba el pueblo como era ahora, lleno de luz, lleno de gente, lleno de una paz que es imposible de describir.
Los sueños de Ana Luz contenían detalles específicos que ella no podía haber conocido, conversaciones privadas que su abuelo había tenido con feligreses, la ubicación exacta de objetos personales que habían pertenecido a los desaparecidos, incluso fragmentos de sermones que el padre Jacinto había preparado pero nunca había llegado a predicar. En los sueños mi abuelo me explicaba que ellos no habían desaparecido, contó Ana Luz. Habían hecho una transición, habían encontrado la forma de existir en el mismo lugar, pero en una realidad diferente. Una realidad donde el tiempo funciona de manera distinta, donde las familias que se habían separado por generaciones podían reunirse, donde todos los ciclos de 50 años eran en realidad una sola historia continua. Los padres de Ana Luz, preocupados por el contenido de los sueños y por el comportamiento cada vez más abstraído de su hija, la llevaron con el psicólogo Dr. Eduardo Ramírez, hijo del doctor Emilio Ramírez, que había desaparecido en 1982. El doctor Eduardo Ramírez había crecido escuchando fragmentos de la historia de San Jerónimo del Silencio, pero sus padres adoptivos habían evitado contarle los detalles completos. Cuando Ana Luz comenzó a describir sus sueños, Eduardo experimentó algo que lo perturbó profundamente: reconocimiento. Las descripciones de Ana Luz sobre el pueblo coincidían exactamente con fragmentos de sueños que yo había tenido durante toda mi infancia, escribió el doctor Eduardo Ramírez en su diario profesional. Sueños que había suprimido o interpretado como fantasías infantiles relacionadas con el trauma de haber perdido a mi padre biológico. Pero cuando Ana Luz habló del consultorio médico, tal como lo describía mi padre en los sueños, supe que estábamos compartiendo algo más que recuerdos traumáticos. Durante las sesiones terapéuticas con Ana Luz, el doctor Eduardo Ramírez comenzó a experimentar lo que él llamó sincronización onírica. Ambos empezaron a tener los mismos sueños en las mismas noches. Sueños donde caminaban juntos por San Jerónimo del Silencio, pero un San Jerónimo del Silencio que existía simultáneamente en 1982 y en 2004, donde sus padres los estaban esperando para completar algo que había comenzado décadas atrás. Era imposible mantener la distancia profesional necesaria para una terapia efectiva, escribió el doctor Ramírez. Yo no estaba tratando a una paciente con trastornos del sueño, estaba redescubriendo una parte de mi propia historia que había estado oculta en algún lugar de mi subconsciente durante 22 años. Las sesiones terminaron abruptamente cuando tanto Ana Luz como el doctor Eduardo Ramírez llegaron al mismo consultorio una mañana de octubre de 2004 con las manos llenas de tierra fresca. Tierra que correspondía exactamente a la composición mineral de las cumbres de la Sierra Madre Oriental. Ninguno de los dos recordaba cómo había llegado esa tierra a sus manos. El caso de Ana Luz y Eduardo no fue aislado. A partir de 2004 comenzaron a documentarse casos similares en todo México. Descendientes de personas relacionadas con San Jerónimo del Silencio que desarrollaban súbitamente conexiones oníricas con el pueblo. Nietos de comerciantes que habían visitado San Jerónimo antes de 1982, hijos de médicos que habían atendido a refugiados de la zona, incluso familiares lejanos de personas que simplemente habían escuchado la historia. El patrón era consistente. Los afectados comenzaban a soñar con el pueblo, desarrollaban conocimientos específicos sobre su historia que no podían haber adquirido por medios normales y gradualmente experimentaban lo que los investigadores independientes llamaron integración progresiva, una sensación creciente de que su vida real estaba en San Jerónimo del Silencio y que su existencia cotidiana era temporal. Si alguna vez soñaste con un lugar que se sentía más real que la realidad, escribe "Yo estuve ahí" en los comentarios. En 2007, la antropóloga doctora Isabel Mendoza inició un proyecto de investigación no autorizado para documentar y estudiar lo que ella denominó el fenómeno San Jerónimo. Su enfoque era radicalmente diferente al de las investigaciones oficiales anteriores. En lugar de buscar explicaciones racionales para los eventos, decidió documentar las experiencias subjetivas de las personas afectadas sin intentar desacreditarlas o racionalizarlas. Mi hipótesis de trabajo era que estábamos ante un fenómeno que no podía estudiarse con metodologías científicas tradicionales, escribió la doctora Mendoza en su libro Cartografías de lo Imposible, publicado póstumamente en 2015.
Era necesario desarrollar nuevas formas de investigación que pudieran abordar realidades que funcionan según leyes diferentes a las que conocemos. La doctora Mendoza pasó 5 años entrevistando a más de 200 personas que habían experimentado conexiones oníricas con San Jerónimo del Silencio. Sus hallazgos desafiaron las nociones convencionales sobre memoria, herencia y realidad. El 73% de los entrevistados reportó conocimientos específicos sobre la vida cotidiana del pueblo que no podían haber adquirido por medios normales. El 89% describió el mismo sendero hacia las montañas, con detalles geográficos que coincidían exactamente con los reportes de la expedición oficial de 1982. El 95% mencionó la sensación de reconocimiento al ver fotografías del pueblo, como si hubieran vivido ahí en algún momento de sus vidas. Pero el hallazgo más significativo de la investigación de la doctora Mendoza fue la documentación de lo que ella llamó herencia experiencial. Los descendientes de personas relacionadas con San Jerónimo del Silencio parecen heredar no solo rasgos genéticos de sus ancestros, sino también fragmentos de sus experiencias, como si ciertas vivencias fueran tan intensas que se inscribieran en el código genético y se transmitieran a las generaciones siguientes. La investigación de la doctora Mendoza incluyó un experimento que nunca pudo completar. En octubre de 2012, exactamente 30 años después de la desaparición original, organizó una expedición de 15 personas que habían reportado conexiones oníricas con San Jerónimo del Silencio. El objetivo era pasar una noche en el pueblo y documentar las experiencias colectivas del grupo. La expedición llegó a San Jerónimo del Silencio el 23 de octubre de 2012 al atardecer. Instalaron equipos de grabación, cámaras de video y sensores sísmicos. La doctora Mendoza documentó meticulosamente los primeros eventos de la noche en su grabadora digital, 7:30 p.m. El grupo reporta una sensación generalizada de tranquilidad. Varios participantes mencionan que se sienten en casa por primera vez en años. 8:15 p.m. Los sensores sísmicos detectan las primeras vibraciones rítmicas. El grupo comienza a caminar espontáneamente hacia la plaza central sin haberse puesto de acuerdo previamente. 9:00 p.m. Todos los participantes están parados en círculo alrededor de la fuente, en el mismo lugar donde estuvieron los zapatos durante 30 años. Reportan escuchar música que nuestros equipos de grabación no captan. 9:30 p.m. Los participantes comienzan a quitarse los zapatos sin romper la formación circular. Sus movimientos están perfectamente sincronizados, como si estuvieran siguiendo una coreografía ensayada. 10:00 p.m. El grupo inicia una caminata hacia las montañas. Todos parecen conocer exactamente el sendero a seguir. Sus expresiones son de absoluta serenidad. La grabación de la doctora Mendoza se interrumpe abruptamente a las 10:15 p.m. Al día siguiente, las autoridades encontraron los equipos de investigación intactos en la plaza de San Jerónimo del Silencio. Las cámaras habían seguido grabando durante toda la noche, pero solo mostraban la plaza vacía bajo la luz de la luna. Los sensores sísmicos habían registrado vibraciones correspondientes a 863 personas caminando, las 848 originales, más las 15 de la expedición. La doctora Isabel Mendoza y los 14 participantes de su expedición nunca regresaron, pero esa noche, en pueblos a cientos de kilómetros de distancia, personas sin ninguna conexión conocida con San Jerónimo del Silencio reportaron haber soñado con una mujer que se presentaba como Isabel y que les decía: «Ahora sabemos la verdad, no hay desaparición cuando se encuentra el lugar donde siempre se debió estar». Los sueños con Isabel se extendieron durante meses. En cada uno, ella transmitía el mismo mensaje. San Jerónimo del Silencio no era un lugar físico específico, sino un estado de existencia al que ciertas personas estaban destinadas a llegar cuando estuvieran listas para trascender las limitaciones de la realidad ordinaria. Isabel nos explicaba que el pueblo seguía existiendo, reportó Carmen López, una ama de casa de Querétaro, que comenzó a tener los sueños en noviembre de 2012, pero existía en una dimensión donde el tiempo, el espacio y la separación funcionan de manera diferente.
donde todas las personas que alguna vez sintieron que no pertenecían completamente a este mundo podían encontrar su verdadero hogar. En enero de 2013, las autoridades federales clasificaron toda la información relacionada con San Jerónimo del Silencio como material sensible de seguridad nacional y prohibieron cualquier investigación adicional, oficialmente para prevenir episodios de histeria colectiva y proteger la estabilidad psicológica de la población. Extraoficialmente, porque los sueños con Isabel habían comenzado a extenderse a funcionarios gubernamentales y científicos que nunca habían mostrado interés en el caso. El último reporte oficial sobre San Jerónimo del Silencio está fechado el 15 de febrero de 2013. El sitio permanece bajo vigilancia permanente. No se han detectado anomalías adicionales. El caso se considera cerrado indefinidamente. Pero los sueños nunca se detuvieron. Durante 10 años después de la desaparición de la expedición de la doctora Mendoza, en 2012, San Jerónimo del Silencio permaneció oficialmente cerrado y vigilado. Pero la clasificación gubernamental como material sensible no pudo contener lo que ya había comenzado a filtrarse en la conciencia colectiva de México y más allá. En 2015, comenzaron a aparecer en Internet fragmentos de información que no deberían haber existido. Fotografías del pueblo tomadas por turistas que juraban nunca haber estado ahí. Videos caseros que mostraban las ruinas de San Jerónimo, pero filmados desde ángulos que correspondían a lugares inaccesibles. Grabaciones de audio donde se escuchaban voces, hablando en español con acentos de épocas pasadas. El primer video viral relacionado con San Jerónimo del Silencio fue subido a YouTube el 23 de octubre de 2016 por un usuario anónimo con el nombre Recuerdos Heredados. El video mostraba exactamente 8 minutos y 47 segundos de imágenes del pueblo completamente vacío, filmado durante lo que parecía ser un atardecer dorado perfecto. Lo extraordinario del video no era su contenido, sino los comentarios que generó. Más de 50,000 personas de diferentes países escribieron comentarios idénticos. Yo he estado ahí. Comentarios en español, inglés, francés, japonés, árabe, todos transmitiendo la misma certeza imposible. Habían visitado ese lugar específico, conocían cada rincón, cada casa, cada piedra de la plaza central. Las autoridades intentaron rastrear la fuente del video, pero el análisis técnico reveló algo perturbador. Las imágenes habían sido filmadas con una cámara que había dejado de fabricarse en 1978, usando un tipo de película que había sido descontinuada en 1983. Era tecnológicamente imposible que alguien hubiera filmado esas imágenes después de 2012. El video existe, pero no debería poder existir, declaró el experto en análisis forense digital Roberto Herrera en un reporte confidencial. Es como si alguien hubiera viajado al pasado para filmar el pueblo, pero usando conocimientos sobre su estado actual que no existían en esa época. El fenómeno de los recuerdos heredados se intensificó durante 2017 y 2018. Personas que nunca habían escuchado sobre San Jerónimo del Silencio comenzaron a reportar experiencias espontáneas de conocimiento directo sobre el pueblo. Podían describir la distribución interior de las casas, conocían los nombres de los habitantes desaparecidos e incluso recordaban conversaciones específicas que habían ocurrido décadas antes de su nacimiento. ¿Alguna vez recordaste vívidamente algo que nunca viviste? El caso más documentado de herencia experiencial fue el de la familia Morales de Guadalajara. En marzo de 2018, 3 generaciones de la familia, abuela, madre e hija, comenzaron simultáneamente a tener recuerdos detallados de la vida en San Jerónimo del Silencio durante diferentes periodos históricos. Esperanza Morales, de 78 años, recordaba vividamente el pueblo durante los años 1930-1939, cuando había sido repoblado después de la desaparición de 1932. Podía describir con precisión arquitectónica casas que habían sido modificadas o demolidas antes de 1982, conocía los nombres y biografías de habitantes que no aparecían en ningún registro histórico. Su hija Carmen Morales, de 45 años, tenía recuerdos completos de la vida cotidiana en San Jerónimo del Silencio durante 1982, el año de la desaparición. Conocía rutinas familiares específicas, conversaciones privadas entre vecinos,
e incluso el contenido de cartas que nunca habían sido enviadas. Su nieta, Sofía Morales, de 16 años, poseía recuerdos del pueblo tal como existe ahora, en un estado que ella describía como más real que la realidad normal. En su versión de San Jerónimo del Silencio, todos los habitantes que habían desaparecido a lo largo de los ciclos de 50 años vivían juntos en una comunidad luminosa donde el tiempo funcionaba de manera diferente. No son memorias de otras personas, explicó Sofía durante una entrevista con investigadores independientes. Son mis propias memorias de vidas que he vivido en diferentes momentos. Es como si mi alma hubiera estado reencarnando en San Jerónimo del Silencio durante siglos y ahora finalmente todas esas vidas se están conectando en mi conciencia. Los investigadores que estudiaron el caso Morales descubrieron que la familia no tenía conexiones genealógicas, geográficas o culturales con San Jerónimo del Silencio. Nunca habían visitado Puebla, no conocían a nadie relacionado con el pueblo y no tenían acceso a información histórica específica sobre el lugar. Sin embargo, cuando las tres mujeres fueron llevadas por separado a los archivos históricos de Puebla, pudieron identificar con precisión absoluta fotografías de habitantes del pueblo, corregir errores en documentos oficiales e incluso proporcionar información sobre eventos que no habían sido registrados en ningún archivo conocido. Las memorias de las tres generaciones de la familia Morales se complementan entre sí para formar una historia completa de San Jerónimo del Silencio desde 1930 hasta el presente, escribió el antropólogo independiente Dr. Alejandro Vega. Es como si cada una hubiera recibido un fragmento de una memoria colectiva que abarca más de 90 años de historia continua. El caso Morales no fue aislado. Entre 2018 y 2020 se documentaron más de 200 casos similares en todo México. Familias completas que desarrollaban súbitamente conocimientos detallados sobre San Jerónimo del Silencio sin tener explicación lógica para esa información. El patrón era consistente. Las memorias heredadas se manifestaban en grupos familiares de 3 generaciones, cada generación recordando un periodo histórico diferente y todas las memorias combinándose para formar una narrativa histórica completa que era más detallada y precisa que cualquier registro oficial existente. En 2019, el fenólogo especialista en fenómenos anómalos, Dr. Miguel Herrera, propuso una teoría que la comunidad científica oficial se negó a considerar. San Jerónimo del Silencio no desapareció en 1982, se desplazó hacia una dimensión paralela de la realidad donde continúa existiendo y evolucionando. Las memorias heredadas son filtraciones de información entre esas 2 dimensiones de realidad. La teoría del Dr. Herrera sugería que ciertas familias tenían receptividad dimensional que les permitía acceder a memorias almacenadas en la versión paralela de San Jerónimo del Silencio. Es como si el pueblo estuviera enviando señales a través de las barreras dimensionales para mantener una conexión con nuestra realidad, escribió en su manuscrito no publicado Cartografías multidimensionales. Si alguna vez supiste algo que no deberías poder saber, escribe "Yo recuerdo" en los comentarios. La primera evidencia física de que algo extraordinario estaba ocurriendo apareció en septiembre de 2020, cuando autoridades mexicanas descubrieron que objetos relacionados con San Jerónimo del Silencio estaban apareciendo espontáneamente en diferentes partes del país. El primer hallazgo fue reportado por la familia García de Mérida, Yucatán, durante las renovaciones de una casa que había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. Encontraron enterrado en el patio trasero un baúl de madera que contenía ropa, fotografías y objetos personales que correspondían exactamente a pertenencias de habitantes de San Jerónimo del Silencio desaparecidos en 1982. La ropa estaba perfectamente conservada, como si hubiera sido enterrada ayer, declaró Joaquín García. Pero la familia jura que el baúl no estaba ahí cuando compraron la casa en 1963, ni cuando hicieron renovaciones anteriores en 1985 y 1998. El análisis forense confirmó que la ropa había estado efectivamente enterrada durante décadas, pero la datación de carbono reveló una anomalía imposible. Las fibras textiles mostraban una edad cronológica de 40 años, pero una edad molecular de apenas 2 años,
como si el tiempo hubiera transcurrido de manera diferente para esos objetos. Entre las fotografías encontradas en el baúl había imágenes de la familia García tomadas durante eventos familiares que habían ocurrido después de 1982, incluyendo bodas, graduaciones y celebraciones que no se realizaron hasta los años 1990 y 2000. En las fotografías, miembros de la familia García aparecían junto a personas que correspondían físicamente a habitantes desaparecidos de San Jerónimo del Silencio. Es como si nuestra familia hubiera tenido una vida paralela donde manteníamos relaciones con las personas que desaparecieron en 1982, explicó María García. Pero hasta que encontramos las fotografías, no teníamos ningún recuerdo consciente de esas relaciones. Hallazgos similares se reportaron en Oaxaca, Jalisco, Chihuahua y otros estados durante 2020 y 2021. En cada caso, familias sin conexiones conocidas con San Jerónimo del Silencio encontraban objetos enterrados o escondidos en propiedades que habían pertenecido a sus familias durante generaciones. Los objetos siempre incluían fotografías que mostraban a miembros de las familias interactuando con habitantes desaparecidos del pueblo. El análisis comparativo de todas las fotografías reveló algo aún más extraordinario. Mostraban la misma versión de San Jerónimo del Silencio que describían las personas con memorias heredadas. Un pueblo luminoso, próspero y poblado, donde todos los habitantes que habían desaparecido a lo largo de los diferentes ciclos de 50 años convivían en una comunidad atemporal. Las fotografías documentan la existencia de una versión alternativa de San Jerónimo del Silencio, donde todas las desapariciones fueron en realidad reunificaciones, concluyó el doctor Herrera. Una versión donde el pueblo no perdió a su población, sino que la recuperó de diferentes épocas históricas. En 2021, el gobierno mexicano estableció el Protocolo San Jerónimo para manejar los casos relacionados con el pueblo. El protocolo incluía la confiscación inmediata de cualquier objeto relacionado con San Jerónimo del Silencio, la clasificación de los testimonios como material sensible y la prohibición de cualquier investigación independiente sobre el fenómeno. Pero el protocolo San Jerónimo llegó demasiado tarde. Para 2022, la información sobre el pueblo se había extendido a través de redes sociales, foros especializados y comunidades de investigación independiente. Miles de personas en México y otros países habían comenzado a reportar experiencias relacionadas con San Jerónimo del Silencio. Sueños, memorias heredadas, aparición espontánea de objetos y conocimientos imposibles sobre el pueblo. El fenómeno había cruzado las fronteras nacionales. Reportes similares comenzaron a llegar desde Estados Unidos, Guatemala, España y otros países con poblaciones mexicanas significativas, pero también desde lugares inesperados. Filipinas, Rumania, Nueva Zelanda, países sin conexiones culturales obvias con México. San Jerónimo del Silencio se ha convertido en algo más que un lugar específico, escribió la investigadora independiente doctora Ana Ruiz en su blog Fenómenos sin Fronteras. Se ha convertido en un símbolo, un arquetipo, una puerta hacia experiencias que trascienden las limitaciones de tiempo, espacio y realidad que damos por sentadas. En 2023, se estimaba que más de 100,000 personas en todo el mundo habían reportado algún tipo de experiencia relacionada con San Jerónimo del Silencio. Experiencias que seguían patrones similares, independientemente del país de origen, idioma nativo o trasfondo cultural de las personas afectadas. El pueblo había evolucionado de un misterio local mexicano a un fenómeno global de conciencia expandida, y 2024 marcaba exactamente 42 años desde la primera desaparición. Según los patrones históricos documentados, faltaban exactamente 8 años para el próximo gran llamado del ciclo de 50 años. Las personas afectadas por las experiencias de San Jerónimo del Silencio habían comenzado a prepararse para algo que aún no tenía nombre, pero que todas sentían aproximándose con la inevitabilidad de un fenómeno natural. Algo que cambiaría para siempre la naturaleza de la realidad tal como la humanidad la conocía. El 23 de octubre de 2032 marcará exactamente 50 años desde la primera desaparición masiva de San Jerónimo del Silencio.
Según los patrones históricos documentados en los archivos parroquiales, este debería ser el año del próximo gran llamado. Pero algo ha cambiado en la naturaleza del fenómeno. Ya no se limita a un pueblo perdido en las montañas de Puebla. Desde 2025, los sueños con San Jerónimo del Silencio se han manifestado simultáneamente en 847 ciudades diferentes alrededor del mundo. Siempre exactamente 847 ciudades, el mismo número de habitantes que desaparecieron originalmente. Los reportes llegan desde lugares tan distantes como Tokio, París, Buenos Aires y Nueva York. En cada ciudad, una persona específica comienza a soñar con el pueblo mexicano que nunca ha visitado y desarrolla conocimientos imposibles sobre su historia. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado oficialmente estos eventos como fenómeno onírico colectivo no patológico, pero su explicación médica no aborda la pregunta fundamental. ¿Cómo pueden personas que nunca han escuchado sobre San Jerónimo del Silencio soñar con detalles específicos que coinciden exactamente con los testimonios documentados desde 1982? Dr. Yuki Tanaka, neuróloga del Hospital Universitario de Tokio, ha estado estudiando el caso de Hiroshi Watanabe, un programador de 34 años que comenzó a tener los sueños en marzo de 2028. Hiroshi-san no habla español, nunca ha estado en México, no tiene acceso a información sobre San Jerónimo del Silencio porque está clasificada. Sin embargo, dibuja mapas detallados del pueblo, describe rituales específicos de la Iglesia Católica local e incluso reproduce fragmentos de canciones tradicionales mexicanas que aparentemente nadie le enseñó. El caso de Hiroshi es idéntico a cientos de otros documentados en todo el mundo. Personas sin conexión cultural, genética o geográfica con México que desarrollan súbitamente una relación íntima con un lugar que oficialmente no existe en ningún registro público disponible. En los sueños entiendo perfectamente el español, declaró Hiroshi a través de un traductor. Hablo con una mujer mayor que se llama Carmen y que me enseña a preparar mole mientras me cuenta sobre su nieto que dibuja círculos negros. Hablo con un médico llamado Emilio que me explica que los síntomas no son enfermedad, sino reconocimiento. Cuando despierto, no recuerdo las palabras específicas, pero sí recuerdo el significado profundo de cada conversación. Los sueños de Hiroshi siguen el mismo patrón temporal que todos los demás casos mundiales. Comienzan con visitas breves al pueblo, progresivamente se vuelven más intensos y detallados, y culminan con la experiencia de caminar hacia las montañas, siguiendo un sendero de luz que conduce hacia un lugar que no está en ningún mapa, pero que es más real que cualquier lugar que existe en los mapas. ¿Alguna vez has sentido que tu vida real era solo la preparación para algo mucho más importante? La antropóloga francesa Dr. Marie Dubois ha desarrollado una teoría que nunca se ha atrevido a publicar en revistas académicas tradicionales. San Jerónimo del Silencio no desapareció en 1982, evolucionó. Se transformó de un lugar físico específico en lo que yo llamo un centro gravitacional de conciencia, un punto de convergencia donde ciertas almas están destinadas a reunirse cuando han completado su propósito en la realidad ordinaria. La teoría de la Dr. Dubois se basa en un análisis comparativo de más de 3.000 casos documentados en 85 países entre 2020 y 2030. Sus hallazgos sugieren que las personas afectadas por los sueños de San Jerónimo comparten características específicas que trascienden factores culturales, económicos o educativos. El 91% reporta haber sentido desde la infancia que no pertenecían completamente al lugar donde nacieron. El 84% menciona experiencias de déjà vu intenso en lugares que nunca habían visitado. El 97% describe una sensación constante de estar esperando algo sin saber qué. Y el 100% manifiesta una capacidad empática superior al promedio, como si pudieran percibir emociones y memorias que no son propias. Los estudios de la Dr. Dubois han identificado lo que ella denomina marcadores de convergencia, señales que aparecen en la vida de las personas afectadas durante los meses anteriores al inicio de los sueños. Estos marcadores incluyen encuentros con desconocidos que mencionan México sin motivo aparente, aparición espontánea de objetos relacionados con la cultura mexicana,
y sueños recurrentes con números específicos: 847, 23, 1982. Es como si San Jerónimo del Silencio estuviera enviando señales a través del tiempo y el espacio para identificar y contactar a las personas que están destinadas a formar parte de su próxima manifestación, escribió la Dr. Dubois en su manuscrito no publicado Cartografías del Llamado. Pero el aspecto más perturbador de la investigación de la Dr. Dubois es su descubrimiento de que los sueños no son experiencias pasivas, son procesos de preparación. Las personas que los experimentan gradualmente desarrollan conocimientos y habilidades que aparentemente no tienen utilidad en su vida cotidiana, pero que serían esenciales para la vida en una comunidad rural mexicana del siglo XIX. Hiroshi ha aprendido a identificar plantas medicinales que solo crecen en las montañas de Puebla, reportó la Dr. Dubois. Sara, una contadora de Londres, puede predecir patrones climáticos específicos de regiones montañosas tropicales. Ahmed, un ingeniero de El Cairo, desarrolló súbitamente habilidades para trabajar la tierra usando técnicas agrícolas preindustriales. Los afectados no aprenden estos conocimientos de manera consciente, simplemente los descubren dentro de sí mismos, como si fueran memorias heredadas que finalmente estuvieran siendo activadas. En 2029, la Dr. Dubois estableció contacto con 847 personas de diferentes países que habían experimentado los sueños de San Jerónimo del Silencio. Su objetivo era crear una red de comunicación para documentar y comparar experiencias. Lo que no esperaba era que los 847 participantes comenzaran a soñar unos con otros. Cada noche, los participantes de mi estudio se encuentran en el San Jerónimo del Silencio onírico, escribió la Dr. Dubois en su último reporte. Se reconocen entre sí como si fueran familia separada por mucho tiempo. Intercambian conocimientos, comparten memorias y gradualmente construyen una sociedad completa que existe únicamente en el espacio de los sueños compartidos. Las comunicaciones entre los participantes del estudio revelaron que sus sueños colectivos habían desarrollado una continuidad narrativa propia. Cada noche, retomaban conversaciones donde las habían dejado la noche anterior. Cada sueño construía sobre los anteriores, creando una historia colectiva que se desarrollaba independientemente de la vida consciente de los soñadores. Es como si 847 personas estuvieran viviendo una vida paralela completa en San Jerónimo del Silencio, reportó la Dr. Dubois. Una vida que es más coherente, satisfactoria y significativa que sus existencias en el mundo físico. Si sientes que tus sueños son más reales que tu vida despierta, escribe "Yo pertenezco" en los comentarios. El 15 de enero de 2030, los 847 participantes del estudio de la Dr. Dubois experimentaron simultáneamente el sueño más intenso y detallado hasta la fecha. En este sueño colectivo, caminaron juntos hacia el claro circular en las montañas, donde habían terminado todas las expediciones anteriores. Pero esta vez, la depresión llena de agua cristalina reflejaba no el cielo de arriba, sino el cielo de otro lugar. Vimos nuestro mundo reflejado en el agua, declaró posteriormente Elena Komnenos, una profesora griega que participaba en el estudio. Pero era nuestro mundo visto desde afuera, como si estuviéramos observando desde una ventana. Y entendimos que siempre habíamos estado mirando hacia esa ventana, esperando el momento de poder cruzarla. En el sueño colectivo, los 847 participantes recibieron el mismo mensaje, transmitido no con palabras, sino con una comprensión directa que trascendía el lenguaje. El 23 de octubre de 2032, exactamente 50 años después de la primera desaparición, San Jerónimo del Silencio se manifestaría simultáneamente en las 847 ciudades donde vivían los soñadores, no como un lugar físico, sino como un portal de transición hacia la realidad donde el pueblo había existido desde 1982. Entendimos que no íbamos a desaparecer, explicó Dmitry Volkov, un músico ruso del estudio. Íbamos a aparecer, íbamos a manifestarnos finalmente en el lugar donde siempre habíamos pertenecido, pero que habíamos estado esperando desde el lado incorrecto de la existencia. Los participantes del estudio comenzaron a prepararse para lo que ellos llamaron el Día del Reconocimiento. Sin ponerse de acuerdo conscientemente,
Todos empezaron a tomar las mismas decisiones prácticas. Liquidaron sus posesiones materiales, escribieron cartas de despedida a sus familias y se organizaron para estar en ubicaciones específicas de sus respectivas ciudades el 23 de octubre de 2032. No lo estamos planificando con nuestras mentes conscientes, explicó la doctor Dubois en su último video mensaje, grabado el 20 de octubre de 2030. Es como si nuestros cuerpos y nuestras almas supieran exactamente qué hacer y nuestras mentes racionales fueran apenas observadoras de un proceso que comenzó mucho antes de que naciéramos. La doctor Dubois desapareció la noche del 23 de octubre de 2030, junto con los otros 846 participantes de su estudio. Sus desapariciones ocurrieron simultáneamente a las 12:30 am, hora local de cada ciudad, exactamente el mismo horario en que habían comenzado las caminatas nocturnas en San Jerónimo del Silencio en 1982. En cada una de las 847 ciudades, las autoridades encontraron evidencias idénticas: ropa cuidadosamente doblada en lugares públicos específicos, pequeños montones de tierra fresca que correspondía a la composición mineral de las cumbres de la Sierra Madre Oriental y una nota manuscrita en español perfecto, sin importar el idioma nativo del desaparecido. Todas las notas contenían el mismo mensaje: hemos llegado a casa. El ciclo se ha completado. En 2082 seremos 847 es 847. El círculo se expande. Las autoridades internacionales clasificaron las desapariciones como evento de seguridad global y coordinaron esfuerzos para suprimir cualquier información sobre los casos. Pero la supresión llegó demasiado tarde. Durante los 2 años anteriores, los 847 participantes del estudio habían documentado meticulosamente sus experiencias en blogs, videos y manuscritos que se habían distribuido a través de redes independientes. La información había llegado a millones de personas, y entre esas personas, nuevos soñadores habían comenzado a manifestarse. Para 2031, los sueños de San Jerónimo del Silencio se reportaron simultáneamente en 847 ex 847 ciudades alrededor del mundo. El ciclo se había expandido exactamente como habían predicho las notas de despedida. 2032 está a pocos meses de distancia. Los nuevos soñadores se están preparando. Sus familias han comenzado a reportar los mismos signos que precedieron a las desapariciones de 2030. Conocimientos inexplicables sobre México, habilidades agrícolas espontáneas y una serenidad creciente en personas que habían vivido toda su vida sintiendo que no pertenecían completamente al mundo donde habían nacido. San Jerónimo del Silencio ya no es un pueblo perdido en las montañas de Puebla. Es una invitación. Una invitación que se extiende a través del tiempo y el espacio, buscando a las almas que están listas para trascender las limitaciones de la realidad ordinaria y reunirse en un lugar donde el amor, la comunidad y el propósito trascienden las leyes físicas que conocemos. La pregunta ya no es qué les pasó a los habitantes de San Jerónimo del Silencio. La pregunta es, ¿estás listo para ir a casa? 23 de octubre de 2032. Faltan 3 horas para que se cumplan exactamente 50 años desde la primera desaparición masiva de San Jerónimo del Silencio. En 847 ex 847 ciudades alrededor del mundo, 716.609 personas se han reunido en lugares específicos que han aparecido en sus sueños durante años. Plazas, parques, azoteas, espacios abiertos donde el cielo es visible y la tierra puede sentirse bajo los pies descalzos. No hay organización central, no hay líderes, no hay coordinación consciente. Sin embargo, en cada una de esas ciudades, los congregados han llegado con la misma certeza silenciosa de quien acude a una cita que ha estado esperando toda la vida. María Elena Vázquez, bisnieta de María Dolores Vázquez, la maestra que desapareció en 1982, está parada en el Zócalo de la Ciudad de México junto a otras 846 personas. Sus pies están descalzos. Sus pertenencias materiales han sido cuidadosamente distribuidas entre familiares que no comprenden lo que está sucediendo, pero que respetan la serenidad absoluta con la que María Elena ha tomado sus decisiones finales. No es una despedida, le dijo a su hermano menor la noche anterior. Es un reencuentro. Voy a ver a la bisabuela María Dolores.
Voy a conocer finalmente el lugar donde siempre debí estar. En Tokio, Hiroshi Watanabe ha preparado meticulosamente su oficina para la transición. Sus proyectos de programación están organizados y documentados para que sus colegas puedan continuarlos. Sus plantas han sido redistribuidas entre amigos. Su apartamento está limpio y ordenado, con una sola nota en su escritorio. Gracias por prestármelo. Finalmente recuerdo mi verdadero hogar. En París, la doctora Isabelle Dubois, sobrina de la antropóloga desaparecida Marie Dubois, está en la Plaza de la Concordia, rodeada de personas que no había visto nunca físicamente, pero que reconoce como familia íntima. Durante meses han compartido sueños, han construido juntos una vida onírica en San Jerónimo del Silencio, han aprendido a comunicarse en un idioma que trasciende las palabras. C'est l'heure, dice en francés, pero todas las personas a su alrededor entienden perfectamente. Es hora. En cada una de las 716.609 reuniones simultáneas, el mismo conocimiento silencioso circula entre los congregados. A las 12:30 am, hora local, comenzará la transición, no hacia la muerte, sino hacia la vida que siempre debieron vivir, no hacia la desaparición, sino hacia la manifestación completa de quienes realmente son. ¿Alguna vez sentiste que toda tu vida había sido solo la preparación para un momento específico? Las autoridades de todos los países afectados han establecido perímetros de seguridad alrededor de las concentraciones, pero no intervienen directamente. Los análisis psiquiátricos de emergencia han confirmado que los congregados no muestran signos de alteración mental, coerción o manipulación grupal. Están en perfecto estado de lucidez y han tomado sus decisiones con plena conciencia de las consecuencias. Es el fenómeno de decisión colectiva más pacífico y organizado que hemos documentado en la historia, reporta la doctora Sarah Chen, psiquiatra de emergencias de San Francisco. No hay líderes carismáticos, no hay doctrina religiosa, no hay promesas utópicas. Solo una certeza compartida que no pueden explicar racionalmente, pero que experimentan como la verdad más profunda de sus vidas. Los familiares de los congregados han reportado el mismo patrón en todo el mundo. Durante las últimas semanas, sus seres queridos han mostrado una paz y claridad mental extraordinarias. Han resuelto conflictos pendientes, han expresado amor de maneras más profundas que nunca, han completado proyectos importantes con una urgencia serena. Mi hija Elena ha estado más presente y más ella misma durante estos últimos meses que en toda su vida anterior, cuenta Roberto Mendoza, padre de una de las congregadas en Madrid. Es como si finalmente hubiera encontrado la respuesta a una pregunta que la había estado torturando durante años sin que nosotros nos diéramos cuenta. Los medios de comunicación han intentado cubrir el evento como un fenómeno de histeria masiva o suicidio colectivo, pero las evidencias contradicen ambas interpretaciones. Los congregados no muestran síntomas de alteración psicológica y ninguno ha expresado intenciones de autolesión o muerte. Hablamos con mi madre hasta anoche, declara Carmen Ruiz, cuya madre está entre los congregados en Buenos Aires. Estaba completamente cuerda, completamente lúcida. Me explicó que no va a morir, va a nacer finalmente en el lugar donde siempre perteneció. Me pidió que no estuviera triste, porque por primera vez en su vida se siente completamente viva. 11:47 p.m. En San Jerónimo del Silencio, el pueblo físico que permanece vacío en las montañas de Puebla, los sensores sísmicos detectan vibraciones que no corresponden a ningún fenómeno geológico conocido. Las vibraciones forman patrones rítmicos que parecen responder a los latidos cardíacos sincronizados de 716.609 personas distribuidas alrededor del planeta. El doctor Carlos Mendoza, ahora director del Instituto de Fenómenos Anómalos de México, observa los datos en tiempo real desde su centro de operaciones en Puebla. Es como si el pueblo estuviera despertando después de 50 años de sueño profundo. Reporta por radio a las autoridades internacionales, como si hubiera estado esperando exactamente este momento para completar algo que comenzó en 1982, 11:58 p.m. En las 716.609 concentraciones simultáneas, los congregados han formado círculos perfectos sin necesidad de coordinación externa. En el centro de cada círculo
Han colocado sus zapatos en patrones geométricos que replican exactamente la disposición que se encontró en la plaza de San Jerónimo del Silencio el 23 de octubre de 1982. Pero esta vez, los zapatos no están vacíos. Cada par contiene una pequeña cantidad de tierra fresca que los congregados han traído sin ponerse de acuerdo conscientemente. Tierra que, según análisis preliminares realizados en los días anteriores, corresponde exactamente a la composición mineral de las cumbres más altas de la Sierra Madre Oriental. 12:00 AM. Los congregados comienzan a cantar, no una canción específica, sino una melodía que parece emerger simultáneamente de todos los grupos alrededor del mundo. Una melodía que ninguno de ellos había escuchado conscientemente antes, pero que reconocen como si hubiera estado sonando en su interior durante toda su vida. La melodía no tiene letra en ningún idioma conocido, pero transmite un significado que trasciende las palabras. Gratitud por la vida vivida, alegría por el reencuentro inminente, y una promesa de que lo que está por suceder no es un final, sino un comienzo. Si sientes que este momento ha estado esperándote toda la vida, escribe "Yo estoy listo" en los comentarios. 12:15 AM. Los instrumentos científicos de monitoreo alrededor del mundo comienzan a registrar anomalías que desafían las leyes físicas conocidas. En cada una de las 716.609 ubicaciones, el espacio mismo parece estar alterándose. Las mediciones de gravedad, temperatura y presión atmosférica fluctúan de maneras que no corresponden a ningún fenómeno natural documentado. Es como si el tejido de la realidad estuviera volviéndose más flexible, reporta la doctora Lisa Park desde el Centro de Investigación Cuántica de Seúl. Como si las leyes físicas que gobiernan nuestro universo estuvieran cediendo temporalmente para permitir que algo imposible se vuelva posible. 12:25 AM. Los congregados han comenzado a levitar suavemente a unos centímetros del suelo. No es un fenómeno dramático o sobrenatural en apariencia. Es tan natural como respirar, tan orgánico como el crecimiento de una planta hacia la luz. Sus cuerpos físicos se han vuelto translúcidos, como si estuvieran hechos de luz condensada en lugar de materia sólida. Sus familias, observando desde los perímetros de seguridad, reportan una sensación extraña. En lugar de tristeza o miedo, experimentan una alegría profunda e inexplicable, como si finalmente estuvieran presenciando algo que habían estado esperando sin saberlo. Mi esposa se ve más real ahora que nunca, declara Miguel Herrera, observando a su esposa entre los congregados en Monterrey. Es como si durante 30 años de matrimonio solo hubiera estado viendo una sombra de quien realmente es. Ahora finalmente puedo verla completa. 12:28 AM. En San Jerónimo del Silencio, las ruinas físicas del pueblo comienzan a brillar con una luz dorada que no proyecta sombras. Los sensores infrarrojos detectan la presencia de formas humanas caminando por las calles vacías, pero las cámaras de video solo muestran la luz dorada moviéndose en patrones que sugieren actividad humana organizada. Es como si dos versiones de la realidad se estuvieran superponiendo, observa el doctor Mendoza. La versión física que podemos ver y otra versión que existe en la misma ubicación, pero en una dimensión diferente de la existencia. 12:30 AM, hora local en cada ciudad. Los 716.609 congregados se desvanecen simultáneamente. No explotan, no se disuelven, no desaparecen dramáticamente. Simplemente dejan de estar en una versión de la realidad y aparecen completamente en otra. Sus familiares reportan el mismo fenómeno alrededor del mundo. En el momento exacto de la transición, experimentan una visión momentánea de sus seres queridos en un lugar hermoso, luminoso y lleno de otras personas que reconocen como familia extendida. Un lugar que es San Jerónimo del Silencio, pero también es mucho más. Es un hogar para almas que nunca habían encontrado su lugar verdadero en la realidad ordinaria. En el lugar donde habían estado los congregados, las autoridades encuentran evidencias familiares, ropa cuidadosamente doblada, pequeños montones de tierra fresca y notas escritas en español perfecto, sin importar el idioma nativo del desaparecido. Todas las notas contienen variaciones del mismo mensaje. Hemos llegado a casa. Gracias por cuidarnos mientras esperábamos. En 2082 el círculo se completará. La invitación está siempre abierta
para quienes estén listos para recordar quiénes realmente son. 12:31 AM. En San Jerónimo del Silencio, la luz dorada se intensifica hasta volverse visible incluso desde el espacio. Los satélites captan una imagen que será estudiada durante décadas. El pueblo completamente iluminado, con formas humanas claramente visibles, caminando por sus calles, reuniéndose en la plaza central, viviendo una vida plena y luminosa en una versión de la realidad que existe paralela a la nuestra. La imagen dura exactamente 1 minuto. Después, San Jerónimo del Silencio regresa a su estado físico normal, ruinas vacías bajo la luz de la luna. Pero algo fundamental ha cambiado en la realidad, tal como la humanidad la conocía. San Jerónimo del Silencio ya no es solo un lugar perdido en las montañas de México, es una promesa de que para aquellos que nunca han encontrado su verdadero hogar en este mundo, existe otro mundo esperando. Un mundo donde las familias separadas por el tiempo se reúnen, donde las almas afines se reconocen instantáneamente, donde la vida se vive con el propósito y la plenitud que siempre debió tener. Una promesa de que la muerte no es el final, sino una transición hacia una forma de existencia más real que la vida ordinaria. Una promesa de que nadie está realmente perdido. Solo están esperando el momento correcto para recordar el camino a casa. El ciclo de San Jerónimo del Silencio ha completado otra revolución. El próximo comienza ahora. Para aquellos que están listos para escuchar, la invitación ya está siendo enviada. ¿Estás listo para ir a casa?